Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Eso, ¿están listos para recibir la palabra del Señor? Sí, bueno, pues voy a dejarle al hermano Juan Radamés. Yo creo que el Señor tiene algo más para nosotros, ¿verdad que sí? ¿Está listo? Vamos a orar por el hermano. Padre, gracias por darnos el privilegio, Señor, de traer un siervo tuyo a hablar de tu boca misma, Señor. Te pido, Dios, que le des las palabras que tenga que hablarnos al pueblo, a nosotros, a nuestro corazón. Llénale en este momento, Señor, de tu espíritu para que Él pueda hablar cada palabra, Señor, pueda escucharla con atención que provenga de ti, para que pueda traer transformación a nuestra vida. Ponemos este servicio, esta predicación en tus manos, de igual manera a nuestro hermano Juan Radamés. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Amén. ¿Saben ustedes por qué le pedí al pastor que orara por mí? Porque yo he aprendido en el reino de Dios a estar bajo autoridad. Y Él es la autoridad en esta casa, es el ángel de la casa. Y si Él me da su bendición, pues estoy bajo bendición. Amén. Así es el reino de Dios. No hay jerarquía, hay grados de honra. En el reino de Dios no es que uno es general y el otro es capitán, sino que el que sirve es el grande en el reino de Dios. Y Dios tiene sus autoridades, hay que someterse a las autoridades. Voy a, hermanos, a orar. Pastor ya oró por mí, pero quiero encomendarme al Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, me siento muy feliz de poder estar con mis hermanos. Tú me trajiste, soy instrumento tuyo. Hemos hecho esta santa convocación para tributarte gloria, darte alabanza y ofrecerte una ofrenda de adoración. Esperamos y deseamos, y es nuestro ruego, que esta ofrenda que te estamos dando sea grata a ti en Jesucristo, nuestro Señor. Dios mío, somos tus hijos, fuimos salvados para la alabanza de tu gloria. Gracias por darnos a Jesús, y con Jesús han venido todas las demás cosas. Porque como dice tu palabra, ni a su propio Hijo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Nos diste a Jesús, por Jesús vino el Espíritu Santo. Nos diste vida eterna. Nos diste las riquezas de la gloria. Somos ricos en ti, somos tus hijos. Tizones arrebatados del fuego, trasladados a tu reino y a tu gloria. Señor, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Como el siervo fiel y prudente de la parábola, me ciño para servir el alimento. El alimento no es mío, es tuyo. Permite que a través de la palabra podamos ser santificados, que la palabra sea útil para enseñarnos, para corregirnos, para meternos en el carril de tu voluntad. Señor, mientras se expone la palabra, queremos que te manifiestes sanando, levantando, avivando, fortaleciendo, inspirando. En fin, que veamos tu gloria en este momento. Yo te cedo mi boca, mi lengua, mis pensamientos. Quiero que ninguna palabra mía salga de mi boca, sino aquella que sea útil para edificar a la iglesia. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Del otro aplauso al Señor. Amén. En el mundo, cuando un artista, un deportista hace algo extraordinario, fuera de lo común, le aplauden. Nosotros aplaudimos a uno solo, que no hace las cosas bien hechas, sino perfectamente hechas. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Me siento muy feliz, muy honrado, y doy las gracias al Señor y al siervo de Dios, el pastor Ernesto, y los demás siervos aquí, líderes, porque me permiten
compartir con ustedes la palabra del Señor. Está conmigo el pastor Bernardo, de allá de la Florida. Es un discípulo, un hijo nuestro en el ministerio. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el Salmo 24. Salmo 24, por favor. Salmo 24. Es un salmo muy conocido. Vamos a compartir con ustedes una palabra muy verdadera que nos va a edificar. Salmo 24, ¿lo tienen? Bueno, comencemos a leer el versículo 3 en adelante. Del 3 hasta donde termina, que es el 10, versículo 10. Dice Salmo 24, 10. ¿Lo tienen conmigo? Muy bien. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará, dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Pueden sentarse, amados. Muy bien. Este es un pasaje muy conocido. Y aquí el salmista formula dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El lugar santo es el lugar de su presencia. Dios es omnipresente y está en cualquier lugar. En Israel él enseñó a Israel a adorar en un lugar. Saben ustedes, en el desierto el Señor dijo a Moisés, hacedme un santuario y yo habitaré entre vosotros. Ahí Dios manifestaba su gloria, más siglo después, pues eligió a Sión, la hermosa provincia y el gozo de toda la tierra. Ahí estableció el templo y lo llamaba el lugar de su morada. En el Nuevo Testamento ya nosotros entendemos que todas estas cosas eran símbolos, figuras, para enseñarnos verdades espirituales acerca de la adoración, acerca de nuestro Dios. Hoy sabemos que la presencia de Dios habita donde quiera que se invoca su nombre. Nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, somos templo de Dios. Y donde quiera que se reúnen dos o tres e invocan el nombre del Señor, ahí está el Señor. A pesar de que su presencia llena toda la tierra, dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando hablamos de lugar santo, ahora estamos lugar donde se adora a Dios, donde se invoca a Dios. Entonces hay una pregunta aquí: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Muy bien. Ustedes saben que la iglesia es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. También somos el templo del Señor. Antes llamaban el santuario de Dios. Viraré mis rostros en el santuario, el lugar de tu morada. En nosotros, como personas, en nuestras casas, nosotros tenemos preferencia de personas que cuando llegan a nuestras casas son bienvenidas y sentimos un gran placer cuando nos visitan. Por ejemplo, si alguien toca su casa, usted siempre se acerca a la puerta y usted trata de mirar por el ojito mágico, no sé cómo llaman ustedes en sus países. El ojito mágico, usted mira por la puerta de quién es. Si la persona que está tocando no es grata, a veces uno es así, para que crea que no hay nadie en la casa. Si es un vendedor, si es una persona de estos que ustedes saben, predican cosas que uno no quiere escuchar, o una persona chismosa que no es grata en su casa, usted dice,
¿Es así? Pero cuando llega a su casa un amigo verdadero, un familiar, que para usted representa mucho, y esa persona te sorprende o nos sorprende, y vamos, y usted abre la puerta, lo abraza, besa a esa persona, le da la bienvenida, y usted comienza a platicar, y usted no termina nunca allí, no quiere que se vaya, ¿por qué no te quedas? ¿No es así? ¿Cuántos saben que Dios también tiene preferencia en cuanto a comunión, en cuanto a relación? Hay personas, Dios a todos los recibe en su presencia. Todo el que entra. La puerta Cristo abrió la puerta para todos. Hay un camino no vivido para entrar a la presencia. Pero no todos son, no todos son, no todos agradan a Dios como para Dios desear que se queden en su presencia. Yo estoy hablando de adoración. Ese es mi tema. Los adoradores. Y aquí está hablando, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién cuando llega a la presencia agrada tanto a Dios que Dios quiere que esa persona se quede en su presencia? Y es bienvenido a la presencia como adorador. Para el Señor es muy importante cómo nos acercamos a Él, hermanos. Una ofrenda es una dádiva de tributo a Dios. ¿Qué dije? Una ofrenda es una dádiva de tributo a Dios. Cuando usted se acerca a Dios, usted se acerca para adorarlo. Y adorarlo significa reconocerlo, ponderarlo por todo lo que Dios es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho. Y entonces, cuando usted viene a adorar a Dios, usted viene con una ofrenda. Yo no limito la adoración. Nosotros, los cristianos, limitamos la adoración a cantar. Generalmente a cantar. Adoramos, cantamos. Pero cantar es simplemente una sola manera de adorar a Dios. Cuando usted trae sus ofrendas, ahora está hablando de dinero, usted está adorando a Dios. Algunos piensan que solamente esas dos cosas adoran a Dios. Pero no. Bíblicamente la palabra adoración es un concepto muy amplio. Adoración es todo lo que nosotros hacemos en nuestro servicio a Dios. ¿Han escuchado ustedes expresiones como esta en el Antiguo Testamento? Yo sirvo al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Yo sirvo. Porque servir es adorar a Dios. Cuando usted impresionado por algo, por una misericordia de Dios, usted se postra, usted está adorando. Cuando usted adora a Dios con fruto de labios que bendicen su nombre, porque usted está agradecido, la gratitud. Inclusive su vida, la ofrenda más importante para Dios en nuestra vida, hermanos. O sea, se necesita más tiempo preparando una ofrenda que ofreciéndola a Dios. Ustedes vinieron a adorar hoy. Para Dios no es importante lo que usted haga acá, sino qué usted hizo hoy antes de venir acá. Eso es lo importante para Dios, porque esa es la ofrenda para Dios. Jesús duró 33 años preparando una ofrenda para darla en 6 horas, desde las 9 hasta las 3 de la tarde en la cruz. 33 años preparando una ofrenda para darle una ofrenda de justicia a Dios, una vida perfecta que ofreció en propiciación por nuestros pecados. Para Dios es muy importante cómo usted se acerca, porque una ofrenda es una representación de lo que el corazón le quiere dar a Dios. Por eso Dios no mira la ofrenda, Dios mira al adorador, Dios mira el corazón. Dice el Génesis, y vio Dios a Caín a su ofrenda, y vio a Abel y a su ofrenda. Primeramente Dios mira el corazón y luego mira la ofrenda. ¿Por qué mira el corazón y después mira la ofrenda? Porque Dios entiende que una ofrenda es una dádiva de tributo y es una representación de lo que el corazón le quiere dar a Dios. Entonces Dios mira el corazón y dice, a ver si esta ofrenda armoniza con el corazón.
Porque escuchen esto, hermanos. A Dios solo le agrada lo que es como Él. A Dios solo le agrada lo que es como Él. Si la ofrenda es santa, le agrada porque Dios es santo. Si la ofrenda es sincera, le agrada porque Dios es sincero. Si la ofrenda es generosa, le alaba porque Dios es generoso. Si la ofrenda es justa, agrada a Dios porque Dios es justo. En fin, todo lo que es como Dios agrada a Dios. Y nada que no sea como Dios agrada a Dios. ¿Te entiendes eso? Nada que no sea como Dios agrada a Dios. Por eso el Señor mira el corazón y después mira la ofrenda. Jesús dijo, si usted trae una ofrenda al altar y en el momento que está presentando la ofrenda, usted se acuerda que tiene un problema con su hermano, dice, deja la ofrenda allí, vaya, reconcíliese con el hermano y luego venga, traiga la ofrenda. Un concepto muy, aparentemente muy sencillo, pero muy profundo a la vez. O sea, el que trae una ofrenda no puede tener un altercado con nadie porque Dios no acepta esa ofrenda. Eso enseña Jesús. Entonces, es muy importante cómo nos acercamos a Dios. La manera como entramos al altar determina la manera como saldremos del altar. Caín entró al altar con una mala intención, celando a su hermano por su ofrenda. ¿Y cómo salió? Salió como desterrado de la presencia. Dice que se distanció de la presencia de Dios y huyó de la presencia del Señor. Una vez, yo leí una vez de un predicador que era muy jactancioso, muy orgulloso. Y él, en esa iglesia, el predicador, él era el pastor de la iglesia, pero siempre venía de la parte de atrás cuando llegaba su turno de predicación y pasaba por el centro, ¿no? Y entonces se venía erguido, como un lirio, ¿no? Del campo, con su Biblia acá, mirando por todos los lados. Y este era el lugar para él exhibir su retórica, su homilética, sus dones en cuanto al discurso y quería impresionar a todo el mundo con su elocuencia. Un día no funcionó, Dios no lo respaldó. Y entonces él se sentía muy avergonzado. Y él bajó, iba muy cabizbajo hacia afuera, así. Entonces una hermanita, una ancianita, como de 85 años, ya en los últimos asientos, lo toma por aquí, por la chaqueta o saco, no sé cómo ustedes dicen. Entonces, pastor, si usted hubiera entrado como salió, hubiera salido como entró. Amén. O sea, en otras palabras, si hubiera estado así humillado, hubiera salido así, triunfando. Porque Dios da gracia a los humildes y mira de lejos a los altivos. Entonces es lo mismo cuando venimos a adorar. A Dios le importa mucho cómo es la vida nuestra. Y Él mira nuestra vida. Dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Limpio de mano significa, las manos nos hablan de obras, que nuestras obras sean limpias. Y el corazón nos habla de la intención, de la motivación. Entonces, para Dios es muy importante que el corazón tenga una santa motivación, que sea limpio, y también las manos. En el Antiguo Testamento, a través de los ritos, ceremonias, el Señor enseñó a Israel que Él es santo. Hoy, nosotros vemos esto en el Antiguo Testamento y nos cansa leer esas cosas, esos ritos. Por ejemplo, usted lee en Levítico 11 una serie de animales que según Dios eran inmundos y que el que tocaba esos animales no podía entrar al santuario porque era inmundo.
El leproso no podía entrar al santuario porque era inmundo. Una mujer menstruada no podía entrar al santuario porque era inmundo. El hombre cuando emitía semen no podía entrar al santuario porque era inmundo. El que tocaba un cuerpo muerto no podía entrar al santuario porque era inmundo. El que tocaba un animal muerto no podía entrar al santuario porque era inmundo. En fin, una serie de... Usted lee eso y usted, ¿qué es esto? Usted lo ve como algo ceremonial. Pero en el Nuevo Testamento ya eso tiene una connotación. Ya Dios está revelando cómo es Él. Dice, limpia, santifícame el pueblo hoy y mañana, al tercer día voy a descender. Limpia 3 días purificándose y que nadie se acerque. Yo soy Dios santo. Eso es leyes ceremoniales, pero revela a Dios, yo soy santo y nada que es sucio puede estar cerca de mí. Yo soy santo. Yo soy apartado de todo lo que es humano, pecaminoso, inicuo. En el santuario habían tres aposentos o departamentos, como ustedes quieran decir, el santo, el atrio, el santo y el santísimo. En el atrio, cuando el sacerdote iba a entrar al santo a ministrarle a Dios, había un lavacro y se lavaba las manos antes de entrar al santuario. Todavía usted va a Israel y usted se acerca al muro de los lamentos, ellos tienen ahí un lavacro, algo para lavar. Pero el judío va y se lava. Porque la idea es, me voy a acercar a Dios, me voy a lavar. Como es algo físico, lavarse las manos, algo, pues, aparentemente no tiene nada de espiritual, pero es una representación de que te vas a acercar al santo de los santos y que debes entrar limpio a la presencia. De ahí los salmistas decían, levantaré mis manos, levantaré manos limpias delante del Señor. O levantaré manos inocentes delante del Señor. Habla de las obras limpias. Y es muy importante eso. Oigan bien, el objetivo de un adorador es agradar a Dios. ¿Cuál es la meta de un adorador? Generalmente, nosotros en la iglesia enfocamos el culto hacia nosotros, que vamos a ser edificados y amén. La edificación y eso es un resultado. Si Dios está contento, Él hace descender el fuego de la aprobación y nos bendice. Amén. Así como pasó con la ofrenda de Elías, que el fuego de la aprobación descendió. La bendición, una de las bendiciones más significativas, con más relevancia en Israel era que el Señor acepte tu ofrenda y acepte tus holocaustos y que sean gratos delante del Señor. Decirle a una persona así, que Jehová oiga tu oración y acepte tu ofrenda, es una bendición muy grande. Porque no hay nada más importante para un adorador que Dios acepte la ofrenda. Nosotros adoramos porque nosotros no entendemos, estoy hablando en general, nosotros no entendemos qué es lo que es adoración. Para nosotros el culto es un programa donde hacemos cosas, nos edificamos. O sea, estoy hablando de los 20 siglos de la iglesia, ese es el concepto. Pero Dios quiere que nosotros entendamos, porque en el Nuevo Testamento nosotros podemos entender que eso, como dice la palabra, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y esos ritos y ceremonias eran simplemente enseñanzas para cuando llegara Jesús y llegara a la dispensación del Espíritu, del Evangelio, ahora podamos entender. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento entendemos que el incienso representan las oraciones de los santos. Ahí está la palabra interpretando. Incienso, que era parte del culto en Israel, el altar del incienso, que representa las oraciones de los santos. Ahora dice la palabra que somos sacerdotes, que tenemos un sumo sacerdote, que nosotros somos ofrendas para Dios. Nosotros mismos somos ofrendas. O sea, el adorador no tanto debe traer una ofrenda, sino él mismo ser una ofrenda. Jesús no dio una ofrenda, Jesús fue una ofrenda. Y Él quiere que nosotros seamos una ofrenda para Dios. Entonces, es muy importante cómo nos acercamos a Dios. Y esas dos preguntas son vitales, son capitales. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Fíjense que una cosa es subir
y otra cosa es permanecer. ¿Quién subirá y quién estará? Hay una cosa entre subir. Yo entiendo que la primera pregunta es subir al monte, porque Sion estaba en un monte, Jerusalén está entre montes. Es subir, pero después la segunda pregunta es permanecer. ¿Quién estará? ¿Quién permanecerá? Y dice, el limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hay pureza de corazón, hay integridad de corazón. Entonces hay una bendición. Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. En otras palabras, va a recibir bendición, justicia, es una aprobación de Dios. Que cuando Dios está contento y manda el fuego de la aprobación, viene la bendición. Cuando Dios recibió una ofrenda, bendecía a su pueblo. Y era una manera de decir, estoy contento con la ofrenda. Ver sonreír a Dios es la satisfacción de un adorador. Amén. Que sea siempre la visión de casa de oración agradar a Dios. Verlo feliz, verlo sonreír. Amén. ¿Por qué Dios ahora nos acepta en Cristo? ¿Por qué tantas bendiciones, tanta deferencia? Porque Dios aceptó la ofrenda de Cristo. Y cuando las cosas se hacen de acuerdo a Dios, Dios hace descender el fuego de la aprobación. Cuando Moisés hizo todo el santuario de acuerdo al consejo de Dios, de acuerdo a la instrucción de Dios, dice que el fuego descendió y se llenó el tabernáculo de gloria. De eso habla Éxodo al final. Y cuando Salomón terminó el templo, dice que la gloria de Dios descendió de tal manera que los músicos no podían ministrar. El día del Pentecostés, la casa tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo hizo todo como agradó al Padre. Y el Padre contento le levantó entre los muertos y derramó el Espíritu como señal de satisfacción plena y eterna. Y hoy estamos disfrutando de las riquezas de la gloria de los santos en luz. Y hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual. Y todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dadas esas cosas. Gracias a Dios por Jesucristo. Cuando Dios acepta una ofrenda, eso trasciende. Dios aceptó la ofrenda de Noé. ¿Y qué hizo Dios? Dios estableció las 4 estaciones. Así que no se queje del frío ni del calor. Porque es una manera de Dios bendecir a la humanidad por la ofrenda de Noé. Y Dios dijo, jamás voy a destruir la humanidad como lo hice, porque le agradó la ofrenda de Noé. Ay, yo le he dicho al Señor, por lo menos de todas las ofrendas, que tú recuerdes una en mi vida, me basta, que una sola ofrenda mía te haya agradado para siempre. Amén. Pero escúchenme, esta es la introducción del mensaje. Yo quiero llegar al versículo que quiero estudiar con ustedes, que es el 6. Dice, después que habla de ese tipo de adoradores, dice el Señor, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y dice que así, como con esas características, limpios de manos y puros de corazón, que no han elevado su alma al engaño, ni han jurado, o sea, no han elevado su alma a cosas vanas, ni han jurado con engaño. Así como esos adoradores que son íntegros, que aman a Dios, que respetan a Dios, que le quieren agradar, que hay pureza en sus motivaciones y en sus obras. Dice, así es que yo quiero la generación. Así va a ser la generación. Estas son las características de la generación que sabe buscar mi rostro, que busca mi rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces dice que esas son las características. Dice, tal es la generación. Así es la generación que busca el rostro de Dios. Limpios de manos, puros de corazón. No buscan, cuando adoran, no andan buscando vanidades, ni tampoco juran con engaño. Así es. Y dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. En el original no dice, oh Dios de Jacob.
La versión de las Américas traduce de acuerdo al original y dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. No dice, oh Dios de Jacob el original, sino que buscan tu rostro como lo buscó Jacob. Y dice, y pone a Jacob como un representante, una cabeza de que como el padre de esa generación, como el representante de esa generación. Ahora, cuando yo pienso en Jacob, escúchenme, porque ahí viene el mensaje. La palabra Jacob significa engañador. Y aquí dice, esos adoradores no adoran con engaño. Entonces, eso es lo que me hizo a mí ver aquí algo así. Pero ¿cómo puede Jacob representar a esa gente, a esa generación que busca tu rostro? Si Jacob era un engañador. Entonces, quiero compartir algo con ustedes que creo que nos va a bendecir. Y ahora vamos a estudiar algo de la palabra. Vengan conmigo al Génesis, al capítulo 25 del Génesis. El primer libro de la Biblia, el capítulo 25. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 25. Para que entendamos, vamos a estudiar la vida de Jacob, porque dice que la generación es como Jacob. Dice aquí. Comencemos. Dice el versículo 21. Oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. Dice que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Están conmigo? Dice el 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Fíjense las circunstancias que nace Jacob. Nosotros siempre traducimos la palabra Jacob como engañador, suplantador. Y en realidad a Jacob se le llama engañador, suplantador, o sea, el nombre de Jacob es por el resultado de lo que pasó aquí. Porque la palabra Jacob en realidad literalmente significa el que agarra el talón. El que agarra el talón. Por consiguiente, es un engañador y suplantador porque quería adueñarse de la primogenitura, porque el hermano de él salía primero. Ahora, yo no sé quién le dijo a ese bebé que el que salía primero, él era heredero. No sé quién se lo dijo. Pero es un misterio. Pero ese bebé tomó a su hermano por el talón y luchó con su hermano para salir primero. No lo logró, pero lo intentó. Entonces, fíjense aquí algo. Dice que los hermanos, los dos hijos, versículo 22, luchaban. La palabra luchar aquí es clave, luchaban. Pero luchaban porque Jacob empezó el pleito. En realidad, es Jacob. Su hermano pues estaba en una posición donde iba a salir primero, porque estaba cerca para salir. Él estaba detrás. Y entonces él la tomó a su hermano y comenzó a forcejar contra, ¿no? Comenzó a luchar para tratar de salir primero. Entonces, aquí la palabra Jacob significa el que agarra el talón, el que toma por el calcañar. Eso es lo que significa Jacob.
El que toma por el calcañar. ¿Por qué? Porque luchaba con su hermano. Se trabó a su hermano. Se trabó, el que se traba, el que se agarra del talón, del calcañar. En el lenguaje, en el lenguaje moderno, en el lenguaje de nosotros, ¿no? Por lo menos en castellano, ¿no? Yo me imagino que en todos los idiomas es así, porque es algo que lo que voy a decir ahora es algo cultural. La palabra talón ha llegado a tener una connotación muy interesante. Cuando se piensa en talón, se piensa en la parte débil, vulnerable de una persona. Y eso viene de la mitología griega, del talón de Aquiles. Han oído hablar del talón de Aquiles. Aquiles era como un semidios en la mitología griega. En la Ilíada de la Odisea se habla de él, en la guerra de Troya. Los griegos contra los troyanos pelearon y quizás no han leído el libro, pero han visto una película que se filmó hace poco, no hace mucho, donde Aquiles pelea contra Héctor, que es de la mitología griega. Pero entre los héroes que se habla, que más se habla en cuanto a proezas como militar, es Aquiles. Era un guerrero invencible, de acuerdo a la mitología griega. Y fíjense ustedes algo interesante. Según la mitología, la madre de Aquiles, cuando él nació, quiso que fuera inmortal, que el niño fuera inmortal. Y había un río que el que se zambullía allí llegaba a ser inmortal. Entonces ella tomó el niño, al bebecito, el día que nació, lo llevó al río y entonces ella, en el lenguaje nuestro será, lo bautizó. Lo tomó por el talo, por el calcañar de su piernita, de su pie derecho y lo sumergió en el agua. Pero naturalmente, como tenía el talón agarrado, lo sumergió total, pero no le llegó, quedó una parte seca, el talón. Entonces llegó a ser poderoso en todo su cuerpo, pero como no se le mojó, no se le zambulló el talón, llegó a ser su parte débil. Según la mitología griega, el hombre hizo proezas, maravillas, como guerrero era invencible. Pero dice que en una batalla alguien tiró una saeta y al azar, porque no sabía dónde estaba la debilidad de él, y traspasó su talón. De hecho, así aparece la estatua de él con una saeta traspasada en el talón. Y así murió Aquiles. Dejó de ser inmortal por esa debilidad. Entonces, la connotación que tiene eso en castellano, en todos los idiomas, es que la parte débil de una persona es su talón de Aquiles. Entonces, por ejemplo, dice, la murmuración es el talón de Aquiles de Pedro, por ejemplo. La crítica es el talón de Aquiles de María. El chisme es el talón de Aquiles de Petra, por ejemplo. Espero que nadie se llame así aquí, por favor. Eso no es solamente un decir. Pero escuchen lo siguiente. La mitología griega fue mucho tiempo después del Génesis. Muchos siglos después. En el mismo principio, antes de este incidente, cuando Dios maldijo a la serpiente, porque engañó a Eva, Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia, o sea, su simiente, y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. La iglesia siempre ha interpretado que la descendencia, aquí está hablando de la descendencia santa, la mujer, la iglesia, Israel en el pasado, y que la simiente es Cristo, según dice Pablo. Entonces, en la cruz del Calvario, el Satanás hirió a Jesús porque lo hizo sufrir hasta indeciblemente. Pero cuando Cristo resucitó, le dio en la cabeza y destruyó para siempre a la serpiente. Amén. Lo hirió,
en el talón, porque la serpiente, como es un reptil, se arrastra y cuando muerde, entonces es por el talón que muerde. Ahí viene la idea del talón. Entonces, eso es aplicado a Cristo. Cristo no tenía debilidad, él no tenía pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Cuando el diablo engaña a Eva, el pecado pasó a todos los hombres y el pecado es nuestra debilidad. Cristo no tenía debilidades. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero como en la cruz Él llevó nuestros pecados, ese era su talón de Aquiles, ¿no? El pecado, no porque Él pecó, sino porque nos estaba representando a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. ¿Entienden? Entonces, en Jesús se aplica de esa manera. Él no tenía pecado, no tenía talón de Aquiles, pero nos estaba representando a nosotros. Y nosotros sí teníamos el pecado como talón de Aquiles. Muy bien. En el caso ya directamente de nosotros, aplicado a nosotros, nosotros tenemos nuestras debilidades. Y ¿cómo dice la Biblia que somos tentados? Somos seducidos de acuerdo a nuestras concupiscencias. ¿Dónde el diablo nos tienta? Siempre. El diablo siempre se aprovecha. Fíjese, cuando Jesús estaba en el desierto, que duró 40 días sin comer, porque estaba ayunando, ¿cómo vino el tentador? ¿Dónde lo atacó? En su debilidad, física, porque tenía hambre. Dice que teniendo hambre le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí quería aprovecharse de la circunstancia de Jesús, que estaba hambriento para lanzarlo, porque la serpiente, diga el diablo, siempre anda buscando agarrarte el talón. ¿Está entendiendo? Entonces aún a Jesús ahí quiso agarrarle el talón. Pero gloria a Dios que Jesús vivió de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y sacó la espada de la palabra, el rema, así que se usa la palabra ahí es rema, y dice que sacó el rema no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúcheme ahora aplicando. El diablo siempre anda buscando el talón. El diablo siempre anda buscando circunstancias. Siempre se acerca a tentar cuando hay una necesidad. Pedí el trabajo, no tengo dinero y me están proponiendo un negocio impropio, ilícito, que no debo hacer. Y yo te voy, wow, qué tentación. Señor, tú sabes que yo. Ahí viene el talón de Aquiles y el diablo ahí. Con la boca abierta a la serpiente, así, para agarrarte por el talón. Y en todas circunstancias, él anda buscando siempre un momento, una oportunidad donde hay una necesidad, donde hay una circunstancia, donde hay una debilidad. Aplicando esto a Jacob. Jacob significa el que agarra el talón, el que se traba, se aferra, el que toma el calcañar. Si ustedes estudian la vida de Jacob desde que nació, toda su vida, era un varón del calcañar, que no es más que igual que Satanás, un oportunista que siempre trata de sacar provecho de la debilidad de los otros o de las necesidades de los otros. En este caso, vio a su hermano que fue a salir y lo agarró para él adquirir lo de su hermano, en este caso la primogenitura, porque según la ley antigua y según la ley de Dios después, el primogénito heredaba la mitad de los bienes del padre, llegaba a ser el sacerdote de la familia y era pues lo más deseado y lo más honrado en la casa. Y entonces él quería la primogenitura, por eso. Muy bien, ¿qué pasó? No la adquirió en el momento, pero pasó toda la vida maquinando. La Biblia no lo dice, pero lo que hizo después me dice que sí. Toda la vida andaba buscando y estudió a su hermano y dijo, yo sé que mi hermano Esaú es un hombre temporal. Es un hombre que lo que le importa, un hombre pragmático, que lo que le importa es el hoy, no le importa el mañana, el hoy. Entonces aprovechó que su hermano estaba de cacería
y vino hambriento. Pero ya tenía el guiso preparadito ahí, bien oloroso, con el olor ahí. Y tenía todo listo con aquel guiso. Aquellas lentejas. Tenía todo listo, el olor. Y aprovechó que su hermano venía hambriento ahí. Y como la serpiente vio el talón, y dijo, uy, aquí este es el día para tomarlo por el talón. Y llega el hermano y le dice, Jacob, por favor, ¿puede compartir conmigo las lentejas, el guiso que hiciste? Y entonces le dice, claro, hermano, yo comparto contigo con una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, que tú me vendas tu primogenitura a cambio del guiso que voy a compartir contigo, las lentejas. Y Jacob dice, ¿qué me importa mi primogenitura? Si cuando yo venga a heredar eso, no seré yo que lo voy a heredar, sino mis hijos, bisnietos, mis bisnietos. Y a mí no me importa eso. Ahora tengo hambre, lléname el estómago y olvídate de primogenitura. De ahí la Biblia considera a Esaú un profano, que es alguien, es un hombre temporal. Hombre, hoy significa el carnal, el hombre que no piensa, que no ama la heredad, que no ama la promesa, que no le importa la posteridad, que lo que le importa es satisfacer las necesidades de ahora, temporales. Y se aprovechó de esa debilidad Jacob y lo tomó por el calcañar, se aferró ahí. Y así le robó, le arrebató la primogenitura a su hermano. Después, instruido por su madre, porque de tal palo, tal astilla, vio a su papá ciego y dijo, esta es la oportunidad. El viejo está ciego. El viejo llama a su hermano, a su hijo Esaú, que es a su preferido, y le dice, mira hijo, tú sabes que me gusta tu cacería, sal por ahí, caza algo y hazme un guiso como tú me lo haces. Escuchó la madre, usted sabe la historia, llama a Jacob y le dice a Jacob, tienes que moverte, vamos a hacer, y le presenta el plan que ya ustedes conocen. Entonces la mamá disfraza a su hijo Jacob para que al palparlo su padre, que era ciego, creyera que era Esaú y lo bendijera. Saben la historia, muy conocida. Así que Jacob allí se aprovecha de que su papá es ciego y de que llegó el día de bendecir, de hacer realidad la primogenitura. Yo se la compré a él, pero en la boca de mi papá está la bendición. Así que se aprovecha y también agarra al papá por el talón. Y engaña a su papá. También oportunismo. Se aprovechó de que estaba ciego y ocupó el lugar de su hermano. Otra vez un hombre del talón. Seguimos la historia. El hermano prometió matarlo cuando muriera su padre. La mamá lo escuchó, lo instruye que se vaya a Harán, a la tierra de sus antepasados, para que vaya a buscar mujer allá. Lo bendicen a Jacob y Jacob sale para Harán a buscar esposa. Y en el camino, vengan conmigo al libro del Génesis, estamos estudiando la palabra. Le estoy dando biblina. Biblina es una sustancia que se sustrae de la Biblia, que no es morfina, ni cocaína, ni cafeína, sino biblina. Yo soy adicto a la biblina, me inyecto cada mañana. Estoy bromeando, ¿eh? Y no necesito liberación. A ver, a mí me gusta estudiar la palabra. ¿Usted también? Muy bien. Y a sustraer de la palabra. Miren, capítulo 28 del libro del Génesis. Cuando él va en el camino, Dios se le aparece. Atención aquí, capítulo 28 del Génesis. Versículo 10, vamos a leer rapidito ahí. Salió pues, estoy leyendo en Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar.
Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu familia. Que fue lo mismo que Dios le dio a Abraham y a Isaac. Le está repitiendo a él, la tercera generación, la misma promesa. Dice el 15, y aquí yo estoy contigo. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, oigan bien, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque Dios, cuando, cuando nos llama y nos elige para algo, sigue con nosotros hasta que logra lo que quiere con nosotros. Por eso es que la obediencia le facilita a Dios hacer lo que se ha propuesto con nosotros. Dice 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Se adoró ahí con libación y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primeramente, o sea, primero. E hizo Jacob voto diciendo, si, oigan bien ahora el voto: si fuere Dios conmigo. Pregunta, ¿no le dijo Dios, versículo 15, he aquí, estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuera? Dice el 15, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo no logre todo contigo. Ahora le dice, miren el voto que hace con Dios. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, que ya eso fue lo que le dijo, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces no será tu Dios si no te trae. He aquí Jacob. Fíjense que ya en él era una manera de pensar. Aquí quería agarrar a Dios por el talón, pero Dios no tiene talón. Claro. Hermanos, esta es la predicación de este tiempo. Señor, si tú me cuidas, si tú me sanas, si tú me tal cosa, yo te voy a servir, yo voy a hacer tal cosa. Pero acá, ¿quién fue Jacob que eligió a Dios o Dios eligió a Jacob? ¿Cómo es que si tú me bendices, tú me guías, tú me traes, tú me das, entonces tú serás mi Dios? Oye, acaba de decirle Dios, le da una promesa incondicional. De hecho, era un engañador, un fugitivo que sale de la casa de sus padres corriendo porque su hermano lo va a matar. Y Dios aún así no le toma en cuenta lo que él es, se le aparece y le da un amor incondicional, porque Dios es incondicional. Y Dios le hace una promesa y él repite: si tú estás conmigo, si tú me traes, si tú me llevas, si tú me das, tú serás mi Dios. Y escuchen, y no solamente eso, como si estuviera eligiendo a Dios cuando ya Dios lo eligió a él. Y dice, y si volviera en paz, el 21, a la casa, dice, si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo, dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, santo Dios. ¿Acaso le está diciendo Dios, si tú me das diezmo, si tú tal cosa, yo te voy a cuidar, te voy a proteger? Eso fue lo que Dios prometió. Pero ese es el tipo de adorador que era Jacob. Un adorador del talón. Y hoy los adoradores que más abundan son los adoradores del talón. Y lo que más se fomenta en la iglesia es, nos están haciendo adoradores del talón. Hermano, que si tú das una ofrenda, Dios te va a sanar.
que si tú, hermano, das una ofrenda, Dios te va a reconciliar al hijo que se perdió. Si tú das una ofrenda a Dios, Dios te va a salvar tu hogar. Vendiendo la gracia. Pero los dones de Dios no están de venta, porque Cristo ya compró todo para nosotros. Amén. La Biblia dice, todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y los dones de Dios no están de venta. Es un pecado abominable delante de Dios. Tratar de comprar a Dios. Dios no está de venta. Dios no está de venta. Dios le dijo a Israel, yo no te reprendo, en uno de los salmos, yo no te reprendo a ti por tu ofrenda. Si yo tuviera hambre, no te pidiera a ti, porque yo soy el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en el mundo. Si yo quisiera sacrificios, yo soy dueño de todos los animales y puedo tomar sangre de los animales. Y si quiero la grosura de los animales, soy el dueño de todos los animales del bosque. Parafraseando, Dios le dice, yo no te reprendo por tu ofrenda, te reprendo porque tú traes la ofrenda y tú piensas que yo te debo felicitar porque trajiste una buena ofrenda. Ese es el contenido. En otras palabras, hoy se nos enseña que Dios tiene que felicitar al adorador. Bravo, qué tremenda ofrenda trajiste, qué tremendo, mira cuánto diste. Y hoy se le hace culto al adorador y no al Dios de la adoración. Estamos totalmente desviados. Entonces, nosotros venimos a adorar a Dios. No que Dios nos esté felicitando a nosotros. Hay que felicitar a Dios, no a nosotros. Porque todo lo que le damos a Dios pertenece a Dios. Esto dice el Salmo cuando comienza a decir, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo dice el Salmo 24:1. Miren, hermanos, yo tengo 2 hijos. Cuando eran pequeñitos, los 2, el día de los padres venían a traerme regalos. Venían contentos. En el momento mi esposa los preparaba y venían ellos, papi, mira lo que te trae. Y venían con el regalo bien bonito. Entonces yo lo abría y me hacía feliz. Y entonces yo abría, ábrelo, papi, ábrelo. Y yo lo abría. Ay, qué lindo, gracias, hijo. Y los besaba. Y ellos, ¿te gustó, papi? Claro, qué lindo, muy lindo. Cuando se iban, llamaba a mi esposa. ¿Cuánto gastaste ahí en esos regalos? No, si yo saqué tanto. Ok. Estos felices regalándome del dinero mío. Yo pienso que me estaban dando algo, el dinero lo sacaron del banco, el dinero mío. Así pasa con nosotros. Le damos al Señor de lo de él y queremos que estamos haciendo algo. Por favor. Entonces, siempre se nos enseña así, a negociar con Dios. Dios no está, esto no es Wall Street que estamos invirtiendo acá. Entonces, esos son los adoradores del talón. Ya van a ver cuando terminemos qué significa eso espiritualmente hablando. ¿Qué pasa? Sigue la historia, él sigue el camino, llegarán, hay unos pastores allí y pregunta por su tío Labán y le dice que lo conoce y de momento cuando están hablando ahí viene Rebeca con el ganado, con las ovejas, se presentan a Rebeca, perdón, a Raquel. Entonces, cuando él ve a Raquel, abraza, llora, a final de cuentas, sabe la historia, se enamora de la prima y bueno, la amó. Entonces, él trabajó 7 años por Raquel y dice que fue como nada porque la amaba, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de que Labán le tiene que dar, porque miren una cosa, como él engañó a su hermano allá, Dios se lo mandó donde Labán y Labán lo lavó, lo planchó. ¿Y qué no hizo con él? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó el momento después de los 7 años, de entregarle a Raquel, la amada Raquel, pues Labán prepara un plan, porque era tan engañador. Aquel era del talón completo, ese Labán. Entonces, cuando llega el momento que entra a la tienda, como las mujeres orientales usaban velo, era de noche y más, le dieron a Lea, le dieron la visca. Porque Lea tenía un problema en los ojos que se cree que tenía un problema que era visca, entonces parece que no era muy bonita. Y cuando Jacob por la mañana, el sol entra por la tienda y ella se quita el velo y ve esa visca, dice, ay Dios mío.
¿Qué es lo que me ha hecho este hombre a mí? Yo trabajo por Raquel, 7 años me dan la visca. Entonces cuando sale Labán le dice, no, es que la costumbre acá es que se da la mayor primero, no la menor. Wow, tuvo que trabajar 7 años más. Pero fíjense una cosa, fíjense lo que hace Dios, porque el propósito de Dios con Jacob era hacerlo un adorador del rostro y no del talón. Y entonces Dios lo estaba destalonando, o sea, desprendiéndolo del talón en un proceso. Entonces dice Dios, bueno, yo lo mando donde Labán y Labán lo va a agarrar a él por el talón, para que él sepa cómo se siente cuando se aprovechan de uno y cuando lo agarran a uno por el talón. Entonces, ¿saben ustedes por qué Dios permitió que le disfrazara a la visca? Porque Dios dijo, tú engañaste a tu papá y te disfrazaste y te hiciste pasar por tu hermano. Ahora te hicieron pasar a Lea Porraca. Que el Señor sabe destalonarnos, o sea, desprendiendo del talón, cuando estamos bien trabaditos. Mis hermanos, en la iglesia hoy todo es un interés. La relación con Dios está regida por intereses. Toda relación es por intereses. En la mayoría de las iglesias, lo único gratis es el sobre donde se mete el dinero de Dios. Todo es una venta, todo es un negocio, todo lo que se fomenta es un interés. No conocemos al Dios de las dádivas perfectas, al generoso. Sigue Jacob. Para que ustedes vean, en resumen, cómo le fue a Jacob en casa de Labán. Vengan conmigo para que leamos un poquito acá. Fíjense lo que dice en el capítulo, en el capítulo 31. Ahí, rapidito. 31:41. 31:41. 31:41. Dice aquí. Así he estado, le dice Jacob a Labán al final. Así, ¿están conmigo? 31:41. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Wow, lo acabó. Miren lo que dice en el 30:30. En el 30:30. Dice en el 30:30, le dice Jacob a Labán, porque poco tenías antes de mi venida y has crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? En otras palabras, tengo 20 años trabajando, te he enriquecido, porque Dios te ha bendecido por causa mía. Y yo no tengo nada. ¿Cuándo voy a trabajar por mi casa? Así que Labán lo lavó, lo acabó. Entonces, escuchen, al final hace un acuerdo. El versículo 31, y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. En otras palabras, quiero las ovejas y los animales manchados, salpicados, oscuros, que no sean blancos. Y Jacob dijo, wow, casi la mayoría de las hojas son blancas. Este tipo es un tonto. Pero el hombre del talón dice, tenía todo preparado aquí. Y dice el 33, así responderá por mi honradez mañana. En otras palabras, está hablando ya de honradez el hombre. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada entre las cabras y de color oscuro entre las ovejas,
se me ha de detener por hurto. Y dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color. Y dice, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos. Otra palabra, cuando Jacob dijo así, él tomó todas las manchadas y oscuras y las puso aparte para que Jacob no vaya a tomar de esas, que ya son mías. Entonces, él dice aquí que puso 3 días, 76, de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas, escuchen ahora, tomó luego Jacob varas verdes de álamo y de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Aquí está otra vez el talón. Aparentemente fe en Dios, y él después se lo atribuye a Dios, pero aquí él como pastor parece que se creía que haciendo estas cosas hacía que afectaban en el parto a los animales. Y miren ustedes, el 39, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. O sea, otras palabras, aparentemente el hombre está creyendo en Dios, pero tiene un plan B. y hace un truco que él conocía, según él, eso funcionaba. Y dice, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, oigan bien, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas, dice, pero cuando venían las ovejas más débiles y no las ponía, así eran dice, las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Otra vez aquí está, hermano, el talón otra vez. ¿Qué? Agarra el talón. O sea, el hombre todo es una maquinación, todo es preparado. Este no necesita al Espíritu Santo ni a Dios, porque todo lo tiene. Aún con Dios todo eso, y tú me bendices, tú serás mi Dios. Y aquí miren ustedes, dice el 43, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervos, siervas, camellos, y asnos, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que Jacob no sabe hacer nada. Él no sabe adquirir nada que no sea a través de sus habilidades, de destreza, de engaño, de mentira, de rejuego, de oportunismo. Todo es un interés. Pero el Señor está tratando con él y lo va llevando. Bueno, él sale de allí con su familia, saben ustedes, Labán sigue detrás, saben lo que sucede, allá hacen un pacto y él sigue su camino y llega a un lugar. Venga conmigo al capítulo 32, ahí nos detenemos, aquí vamos a llegar a donde yo quiero que lleguemos. Capítulo 32, muy bien. Dice el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Él no cambia. Dice el 2, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Y envió Jacob mensajeros de delante de sí a Esaú su hermano, en la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo, a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y dice, y 400 hombres con él. Y dice Jacob, a saludarme, o 400 hombres.
este no viene con buena intención. ¿Para qué tanta gente? Y se asustó y se angustió en gran manera. Ahora, para hacer breve la historia y no leer mucho, miren ustedes ahora lo que hace Jacob aquí. Dice aquí, el versículo 12, el 13, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabrillos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Dice, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntara y diciendo, ¿de quién eres? ¿Y de dónde? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo, fíjense, una segunda embajada con regalos. Y al tercero también con regalos. Y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando te hallareis. Y diréis también, he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, óigame lo que dijo dentro de él, apaciguaré su ira con el presente, o sea, con el regalo, que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. En otras palabras, dice, yo quiero ablandar el corazón de mi hermano, mando a la primera embajada con muchos regalos, ahí se ablanda un poquito, mando a la segunda embajada, se ablanda más, y a la tercera ya lo tengo. Cuando viene calmadito. Otra vez el talón, hermano. Otra vez. Fíjense, hermano, ¿dónde está este hombre ya? Mira dónde va. Y ya todavía está imaginando. Esto es mucha astucia. Mire cómo adquiere el perdón de su hermano. Cómo quiere calmar su ira con regalos. Así le dijo a Dios, si tú me bendices, te doy los diezmos. Todo es un interés. Cuando nace se aferra al talón de su hermano para adquirir la bendición por la fuerza. Él usa la fuerza, el negocio, la sutileza, el engaño, todo cuando quiere adquirir algo. Es un hombre del talón. Pero Dios está tratando con él. Y miren ustedes, vengan conmigo ahora a la parte final acá. Vengan conmigo. El versículo 24. El hombre hace 2 campamentos, divide a su familia, es decir, porque es astuto. Dice, voy a hacer 2 campamentos. Si viene y toma un campamento, yo escapo por el otro lado, porque todo es una astucia. Y ahora atención aquí, que venimos al versículo 24. Así se quedó Jacob solo. Y dice Dios, así es que te quiero, solo voy a tratar contigo. Escuchen. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dame esa atención aquí, hermano. Cuando él nació, él luchó con su hermano. Aquí luchó con Dios. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En otras palabras, ahora es Dios que lucha con él. Ya no es el hermano, ya no es el hombre, es Dios ahora luchando con él. Dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, porque acuérdense que esto es una estrategia de Dios. Es como cuando usted está jugando con su niño a la lucha libre y usted se deja vencer. Usted está, ay, me ganaste, hijo, me ganaste. Y Dios está con Jacob bregando con él. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. En otras palabras, Dios le dijo a Jacob, mira bien, tú siempre, para sacar provecho de los demás, te agarras del talón. Ahora yo te voy a agarrar por el muslo entero.
No solamente por el talón, te voy a agarrar el muslo completo a ti. Y yo te voy a mostrar aquí. ¿Ustedes creen que es una casualidad? Al hombre del talón lo agarra y le descoyunta el muslo. A ver si... Así, desde que naciste tú has hecho, te has trabado al calcañar de la gente, de los demás para aprovecharte y todo lo adquieres. Todo adquieres por la fuerza y por tu habilidad y tu destreza, con interés todo el tiempo. Aún conmigo tú tratas así. Sigue la historia. Huevo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí está la lucha. Dice el 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esto lo hemos usado nosotros muchas veces para hablar de Jacob como el hombre que ama la bendición. Y de hecho, Jacob amaba la bendición. Eso no es cuestionable. Desde el vientre siempre engañó para adquirir la bendición. O sea que él es un hombre que amaba la bendición. Pero fíjate, aún aquí cuando él pelea por la bendición, pero la quiere ganar por la fuerza. Lo que pasa es que ahora es con Dios el asunto. Pero lo quiere ganar luchando. No te voy a dejar. Y apretó más. No te voy a dar hasta que no me bendigas. Diga, es un luchador. Y nosotros aplaudimos a los luchadores. Pero Dios no. Dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Escuchen ahora. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, el que se agarra del talón. Sí, porque eso significa Jacob, el que se agarra del talón. Y Dios entonces le dice, no se dirá más tu nombre, el que se agarra del talón, sino Israel, que significa el que se agarra de Dios. Porque la palabra Israel significa el que lucha o persiste con Dios. ¿Qué significa Israel? El que lucha y persiste con Dios. Y Dios le está diciendo, tú no serás más el que se agarra del talón, sino el que se agarra de Dios. El que persiste con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué Dios le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Le está haciendo alusión a su nombre desde su nacimiento. Eres el que, tu naturaleza, tu carácter, toda tu vida, tú has sido un adorador del talón. Siempre por interés, siempre a través de tu fuerza, de tu habilidad, siempre tratando de sacar provecho. Pero hoy las cosas van a cambiar, aquí luchando conmigo. Porque ahora tú no, yo te cambio de naturaleza, tú no vas a ser el que se agarra del talón, sino el que se agarra de Dios. Eres Israel, el que se agarra de Dios, el que persiste con Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor encontró a Natanael y le dijo, tú eres, escuchen esto, tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué le dijo Jesús, tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Porque Jacob significa engañador. Le quiso decir, tú no eres un jacobito, sino un israelita. ¿Te entendió? No le dijo, tú eres un verdadero jacobito en el cual no hay engaño. Tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Recuerdan el Salmo 24, que es el que estamos estudiando? Que dice que se acerca a Jehová, no se acerca jurado con engaño. Entonces, está diciendo acá, ustedes saben, hermanos,
en la iglesia se divide en dos grupos, los jacobitos y los israelitas. ¿Eres tú un jacobito o eres un israelita? Hoy lo que se fomenta en la iglesia es que seamos jacobitos, siempre engañando, rejugando, todo lo conseguimos con esfuerzos y eso es lo que se fomenta, lo que se predica. Estamos en una cultura evangélica, y no digo cristiana porque no es cristiana, donde se nos induce a eso, a ser adoradores del talón. Enseñamos a la gente a adquirir, andar detrás de la mano de Dios y no del corazón de Dios. La mano de Dios es lo que Dios ofrece. Y casi todos los adoradores, en general, en la iglesia, andamos detrás de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos ofrece y no de lo que Dios es. Los verdaderos adoradores andan detrás del rostro de Dios y del corazón de Dios. Amén. Y no de lo que Dios da, sino de lo que Dios es. No andan detrás del tesoro de Dios, sino del corazón de Dios. Entonces, Jacob era un adorador del talón. Ahora escúchenme. Sigan conmigo. Dice el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Oigan eso. Ponga atención acá. Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Yo me llamo el que se agarra del talón. Y Dios dice, desde ahora en adelante no serás el que te agarras del talón, sino el que te agarras de Dios. Por eso era Israel, el que lucha con Dios y persiste. Amén. Cuando nosotros estamos adorando, ¿de dónde nos agarramos? ¿Del talón o del rostro? Del corazón. Israel, los verdaderos israelitas buscan a Dios, el corazón de Dios, el rostro de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios, la intimidad con Dios. No andan en pos de lo que Dios da, sino de lo que Dios es. Quieren ser como Dios, admiran a Dios, quieren ser santos porque Dios es santo. Andan detrás del corazón de Dios para agradarle. Amén. Entonces, ahora viene Jacob. Fíjense ahora la transformación. Ahora le pregunta él a Dios, ¿cuál es tu nombre? O sea, al ángel que representaba a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabe lo que significa? Que le esté preguntando a Dios cuál es tu nombre. Ya Jacob no está interesado en otra cosa, sino en el nombre de Dios. El nombre significa naturaleza, carácter y propósito. Eso es lo que significa bíblicamente el nombre. Naturaleza, carácter y propósito. Entonces, Dios le dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo el que se agarra del rostro. Entonces, ahora viene Jacob y le pregunta a Dios. En otras palabras, ya, fíjense, en la transformación, cuando ya Dios le cambia el nombre, le cambia la naturaleza, ya se llama Israel, que significa el que busca a Dios, el que lucha con Dios. Entonces, ahora le pregunta a Dios cuál es tu nombre. Está interesado ahora en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en el corazón de Dios, en lo que es Dios. Porque el nombre es lo que es Dios. Pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Para el judío lo más importante es el rostro de Dios. Cuando David pecó, David le dijo al Señor, castígame si quieres, haz lo que quieras, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Vuelve tu rostro a mí, no te dejaré, tu rostro buscaré, oh Dios, sí buscaré tu rostro, oh Jehová. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Quién eres tú? Ahora anda buscando a Dios. Jacob toda la vida, oigan bien, cuando Jacob hablaba de Dios, hablaba del Dios de mis padres. Alababa, decía, el Dios de mis padres. Todo el tiempo, el Dios de mis padres. El Dios de mis padres. Si tú me llevas y me traes y tú me das, tú serás mi Dios. Fíjense, Dios era el Dios de sus padres. Siempre el Dios de sus padres. Pero Dios no tiene nietos. ¿Cuántos saben que Dios no tiene nietos? Cuando tuvo el encuentro con Dios, ya Jehová fue su Dios. Más adelante dice que él hizo un altar y le puso el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Y desde entonces ahora Jehová es el Dios de Israel.
¿Por qué? Porque ahora hubo un encuentro. Usted ha visto cuando te presenta a una persona, mira, ahí te presento a Ernesto. Oh, mucho gusto, yo me llamo Juan Radamés. Yo me llamo Ernesto. Esto es una presentación. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo el que se agarra del talón. Ah, y tú cómo te llamas? Ah, ya te interesado en Dios. Escuchen ahora. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Face to face ahora. Amén. Gloria a Dios. Librada mi alma. Yo entiendo que está diciendo, y está diciendo, de acuerdo al contexto, le está diciendo, este lugar se llama Peniel, porque he visto el rostro de Dios y fue librada mi alma. El alma representa la parte adánica del hombre. Y está diciendo, desde que yo vi a Dios cara a cara, libró mi alma de ser un adorador del talón. Ahora soy alguien que busca a Dios, soy Israel, soy el que lucha, el que persiste con Dios. Entonces, ¿recuerdan el Salmo 24 que estamos estudiando, versículo 6? ¿Saben cómo dice el Salmo? Dice aquí. El Salmo dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Y está haciendo alusión a este encuentro. En otras palabras, que Jacob comenzó siendo un adorador del talón y ahora es un adorador del rostro. ¿Dónde queda el talón? Miren, ¿dónde queda el talón? Abajo. ¿Dónde queda el rostro? Arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén. Dios sabe, hermano, quién anda detrás de lo que él ofrece y quién anda detrás de lo que él es. Aquí dice, de los que buscan tu rostro. El rostro significa la presencia de Dios, significa el corazón de Dios. Dice el versículo 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ya andaba ahí. Cada vez que daba un paso, yo era un engañador. Yo era un hombre del talón, ahora soy de rostro. ¿A cuántas personas yo le descoyunté el talón? Pero ahora Dios lo hizo conmigo. Y cada vez que cogeo me recuerdo quién era yo y lo que soy ahora. Ahora ando detrás del rostro de mi Dios, de la naturaleza, del carácter de mi Dios, del corazón de mi Dios. Ahora, yo termino. ¿Recuerdan ustedes que en el Salmo 24, después que el versículo 7 en adelante, dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas porque entrará el Rey de Gloria? Usted lee ese salmo y dice, hay un celata ahí, y después sigue, dice, pero ¿qué tiene que ver lo que dijo el salmista al principio del salmo? Y esto, escuchen, el salmo comienza diciendo, ¿quién entrará a la presencia? Y termina diciendo, alzad puertas, o sea, ábranse las puertas para que entre el Rey de Gloria. Este salmo se cumplió en Jesús. Escuchen esta parte final que es muy importante. Y yo termino con esto. No tengo el tiempo, pero lo voy a decir con mis palabras. En el Salmo, en Isaías 53, donde dice, ciertamente llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz sobre él, por su llaga fuimos curados. Y dice que él pasó por juicio. Y dice Isaías 53 que él fue herido por el pecado de su pueblo. Y dice que por los pecados de su pueblo fue cortado. Dice, y su generación, ¿quién la contará? ¿Sabe qué está diciendo Isaías? En Israel, cuando una persona moría sin descendencia, era un maldito. Jesús murió a los 33 años y no tenía hijos.
Entonces dice, ojalá tener, mire, perdóneme, yo lo tengo acá, se lo voy a leer y ustedes solamente escúchenlo. Dice aquí, el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En otras palabras, Cristo a los 33 años en la cruz por su pueblo fue cortado, o sea, le quitaron la vida. Y para un judío era maldito porque murió en una cruz y murió sin descendencia, o sea, sin hijos. Pero escúchame, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ya casi al entregar el Espíritu, oyó un ladrón al lado que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre vio lo que no vio nadie en Israel, ni los apóstoles, ni Israel vio en un hombre desnudo, humillado, avergonzado en una cruz, maldito. Dios le abrió los ojos a ese ladrón, y ese ladrón llegó a ser la primicia de ese linaje. Ese ladrón consoló a Jesús en la cruz. Y Dios le mostró a Jesús, te doy garantía, por vendrán millones de hijos que van a entrar a la gloria por causa tuya. Tú no mueres sin descendencia. Amén. Tú no mueres sin descendencia. Porque dice, su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará su generación? ¿Y saben ustedes cómo dice el versículo 10? Dice, veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Veré el fruto de su aflicción y quedará, dice el 10, con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Versículo 8 dice que se queda sin descendencia, pero después que resucita, dice, verá linaje y vivirá por largos días eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dale un aplauso al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que estoy estudiando? Yo estoy estudiando este mensaje, dice, tal es la generación. Escuchen. El Salmo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Saben ustedes? El único limpio de manos y puro de corazón, Jesucristo. A ese fue que el Padre lo bendijo y le dio justicia, como dice el versículo 5 de Salmo 24. Entonces, es a ese mismo que el Señor le dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, quien traerá al Rey de gloria. Escúchame esto. Jesús, él vio la primicia del linaje en ese ladrón. Fue luego a la tumba y entró y fue sepultado. Cuando él entró a la tumba, los demonios se pusieron contentos y dijeron, vamos a retenerlo acá. Y fueron los del diablo y dijeron, jefe, vamos a detenerlo acá. Dice el diablo, tristemente no lo podemos retener. ¿Cómo que no podemos retenerlo? Esta es nuestra oportunidad. No podemos. ¿Pero por qué? Porque no está aquí por causa de él. ¿Saben qué le quiso decir? ¿Saben qué le quiso decir? ¿Saben qué le quiso decir? El sepulcro y el Seol es para los pecadores y nunca pecó. El sepulcro y el Seol retienen a los pecadores y nunca ha pecado, así que no lo puede retener. Por eso la Biblia que era imposible que la muerte los retuviera. ¿Por qué imposible? Escuchen, porque es imposible. Cuando algo extraño cae en tu estómago, tú vomitas. Cuando en el vientre del sepulcro y del Seol cayó Jesús, que era justo, dice el diablo, esto yo no lo había comido antes. Y lo vomitó al tercer día, porque el diablo no pudo retenerlo, porque le dio náuseas. ¿Por qué le dio náuseas? Porque era algo extraño que un justo entrara al infierno. Y Jesús dijo al diablo y a los demonios, yo no vine aquí para quedarme. Quiero un hotel por 3 días, que voy a hacer una obra. Y después dijo al tercer día, denme la llave. ¿Qué llave? Denme la llave. No, dame la llave. Porque yo tengo la llave del infierno y de la muerte. Yo he vencido. Yo he vivido sin pecado. Dame la llave, dame la llave. Y se le tuvieron que dar la llave. Y cuando le dieron la llave, fue a las tumbas de algunos santos. Abrió las tumbas. Y dijo, funciona la llave, funciona las llaves. Y cuando abrió la llave,
Y cuando abrió las tumbas de unos cuantos, que la Biblia dice que resucitaron con él, muchos resucitaron, fue que Jesús le abrió con la llave de la muerte y funcionó. Y dijo, funciona. Luego lo tomó y dijo, agárrense de mí que vamos a subir a lo alto. Y se agarraron de él. Ustedes son la garantía de que la muerte está vencida. Voy a llevar muchos hijos a la gloria. Y le dice, agárrense de mí. Yo soy la resurrección y la vida. Y comenzó a subir. Y cuando llegó arriba, aquella piedra que pusieron se puso al rojo vivo y fue lanzada. Y los soldados se quedaron como ciegos, temblando. Y la muerte está vencida. Le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Aleluya. Aleluya. Por 40 días estuvo predicando el reino de Dios. A los 40 días se reunió Jesús con los suyos en el monte de los olivos. Y entonces dice que en presencia de ellos fue levantado. Y comenzó, escuchen esto importante. Entonces una nube vino debajo de él y comenzó a levantarlo. Y cuando iba ascendiendo al cielo, los ángeles dijeron, varones galileos, ese mismo Jesús que ustedes están mirando que va al cielo, así mismo vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Y entonces bendiciendo la iglesia, por eso la iglesia bendita dice que bendiciendo la iglesia desapareció en las nubes. Escuchen, cuando Jesús iba ascendiendo, con un grupo de ángeles que lo escoltaba. Cuando estaba llegando a la puerta del cielo, los ángeles que iban con él en forma cantada, le dicen, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas porque viene el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que ha vencido la muerte y el sepulcro. Él es el Señor de la gloria. Y los ángeles que estaban del otro lado preguntaban en forma cantada, ¿y quién es ese Rey de Gloria? No porque no sabían, sino porque querían unirse al cántico. Y entonces ellos dicen una vez, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y las puertas del cielo se abren para que Él entre. Porque ¿quién subiera al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Cuando Jesús entra, Jesús es el Israel ideal. Jacob, Israel simplemente es una tipología de Jesús. El verdadero Israel es Jesús. Y cuando se abren las puertas del cielo, escuchen, los adoradores que no son del talón, sino del rostro, vienen en procesión detrás. Y cuando Él entra, nos dejó un camino no vivido para llegar al Santísimo. Dale un aplauso al Señor. Amén. En otras palabras, Él, porque es justo, porque es el verdadero Israel, el que buscó el rostro de Dios, el que vivió para agradar a Dios, el que le dio a Dios una ofrenda de justicia. El cielo se le abrió, la presencia se le abrió y está en la presencia de Dios como sumo sacerdote. Y todos los que tienen el corazón de Él, que busquen el rostro como Jesús, van a entrar por esas puertas, abrir las puertas y entrará por ellas gente guardadora de verdades. Amén. Amén, amén. Y Jesús, como Jesús es la generación de los que buscan el rostro del Señor. Como Jesús es la generación. ¿Qué buscamos? Desde ahora en adelante yo quiero despertar en ustedes esta verdad por la palabra de Dios. Y ustedes pónganse a escuchar toda predicación, toda administración. ¿Te lleva a Dios o te lleva al hombre? ¿Te lleva a Dios o te lleva a las cosas de Dios? Hay quienes sirven a las cosas del reino y hay quienes sirven al rey. ¿Qué yo dije? Hay quienes sirven a las cosas del reino y hay quienes sirven al rey. Hay quienes buscan las cosas del reino y hay quienes buscan al Dios del reino. ¿Detrás de qué andamos? ¿De la mano de Dios o del rostro de Dios? Oremos al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias por la palabra. Permite que esta verdad permanezca en nosotros. Que nunca seamos adoradores del talón, de lo de abajo, sino adoradores que buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Los que buscan la presencia, los que buscan tu corazón, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno. Permite que
Esa manera ya que es cultura humana, pagana, de buscarte por lo que tú das, por lo que tú ofreces, desaparezca de nosotros. Estamos programados por años, siglos, milenios de cultura de que fue lo que la mujer de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Para qué quiero yo un Dios que me quita las bendiciones? Oh Señor, perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a amarte a ti y no amar lo que tú das. Nosotros sabemos que el que te busca a ti y a tu reino, las demás cosas son añadidas. El que tiene tu corazón también tendrá tu brazo. El que tiene tu rostro también tendrá tus bendiciones. Pero el que tiene la bendición no necesariamente tiene el rostro. Ayúdanos a buscar el rostro. Porque ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Tú eres nuestra porción. Tú eres nuestra herencia. Tú eres nuestra riqueza. Tú eres nuestra búsqueda. Tú eres el objeto de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Gracias, oh Dios. Estampa esta palabra no como un mandamiento aprendido, sino como una verdad que se convierte en vivencia para nosotros. Yo bendigo a tu siervo Ernesto, a su familia, a los líderes de esta congregación y a los niños, jóvenes, a todos. Que casa de oración sea lo que dice: casa de oración, casa donde se busque el rostro de Dios, casa donde se busque el corazón de Dios, casa donde se agrada a Dios, casa donde aún los ángeles solicitan estar, diciendo: queremos estar en esa congregación porque allí se te agrada, allí se te busca. Señor Dios, que así sea esta congregación. Adoradores del rostro, en el nombre de Jesús. Amén. Denle otra aplauso.